comenzar contándole la historia de un hombre. Es un hombre al que su jefe, viendo que era un hombre excelente en lo que hacía, responsable, le asigna un equipo de trabajo al cual él tenía que capacitar para que obtuvieran ciertos resultados para su empresa. Entonces, este hombre, pues por esa excelencia que lo caracterizaba, pues se dedicó y cumplió al pie de la letra todas las instrucciones, se dedicó en cuerpo y alma, día y noche a capacitar a su equipo. Lo capacitó de la mejor manera, no hubo capacitación mejor que la que él dio. Y desgraciadamente, aunque los integrantes de su equipo percibían que las formas que él usaba para trabajar daban los mejores resultados, a pesar de eso, ellos como que no agarraban la onda y no acababan de aprender cuál era la forma en que se tenía que trabajar para obtener los mismos resultados que su líder, y no lo lograban. Y bueno, resulta que llegó un día en que este equipo tenía que presentar una de sus metas, una de las primeras, no les voy a decir que fue la última, pero sí fue una de las primeras metas que tuvieron que entregar resultados. Y resulta que ese día el equipo no dio resultado. Salieron reprobados y el líder acabó haciendo lo que tenía que haber hecho todo el equipo. ¿Cómo cree usted que se sintió este líder? ¿Qué habrá sentido cuando después de tanto tiempo invertido para capacitar a su equipo, de repente tuvo que salir y cuando regresa se da cuenta que su equipo reprobó y que no lograron hacer aquello para lo que él los había capacitado? Por favor, abra su Biblia y acompáñenme a leer lo que dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Fíjese que esta historia que le conté sucedió hace más de 2000 años, pero ¿qué creen? Que sigue sucediendo. En la actualidad siguen habiendo problemas con este equipo. Dice en Mateo 17, 20 al 21, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ustedes van a decir: hermana, ¿esto qué tiene que ver con lo del equipo? Ay, déjeme decirle. Resulta que cuando Jesucristo le dice esto a su equipo, ahora ya sabe quién era el líder y ya sabe quién era el equipo, ¿verdad? El líder era Jesucristo y el equipo eran sus discípulos. ¿Habrán discípulos de Jesucristo todavía el día de hoy? Amén. Seguimos a ver. Solo que espero que nosotros no demos los mismos resultados. Que demos mejores. Pero bueno, el punto es que en esta ocasión Jesucristo había tomado a sus 3 discípulos más cercanos, a su equipo fuerte. Se lleva a Jacobo, a Pedro y a Juan. Se los lleva a un monte que se cree que es el monte Hermón.
en donde sucede el famoso acontecimiento de la transfiguración, donde su rostro y su ropa resplandecen, etc. Bueno, mientras él se sube con estos 3 discípulos, deja a los otros 9 a cargo de la misión, a cargo de atender a la gente enferma que llegaba, de la gente que necesitaba oración. Les dice: oigan chicos, ahí les encargo el changarro. Tengo que ir a arreglar un asunto muy importante aquí con el equipo de los 3 vientos. Tengo que hacerles una revelación especial a ellos. Se lleva a los 3 al monte y cuando baja hay un relajo. Resulta que un padre había llevado a su hijo que estaba endemoniado, le había pedido a los discípulos que expulsaran el demonio, y a pesar de que algún tiempo antes Jesús ya les había delegado autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, incluso ya los había mandado a evangelizar. ¿Se acuerdan cuando manda a los 70 de 2 en 2? Ellos ya lo habían hecho antes. Entonces Jesús dice: bueno, los dejo chicos, ahorita vengo. Y cuando regresa es un show, porque resulta que llegó un endemoniado tallado XL y no pudieron cumplir la misión. Parecería fuerte lo que sucedió aquí. Aquí podemos ver un grave problema. ¿Cuál es ese problema? El primer problema se encuentra, el problema descrito se encuentra ahí en el versículo 21, en donde dice: este género. Ese es el problema, el género. Oiga, pero ¿de qué género estaban hablando? Muchos discúlpenme lo que voy a decir y espero no ofender a nadie, muchos han mal interpretado este texto diciendo que ese género se refería al género del demonio, que era un demonio muy poderoso y que por eso había que ayunar. No, el género no se refería al demonio, el problema era otro. ¿Quieren descubrir cuál era el verdadero problema? Vamos a leer el contexto. Una de las reglas para interpretar bien los textos bíblicos es que nunca se deben interpretar los versículos solitos, sino que siempre para interpretarlos se debe de ver de qué estaba hablando todo el texto. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Evangelio de Marcos. El Marcos es el texto paralelo a este de Mateo que tenemos como base. O sea, aparte Mateo 17, pongan un separador porque es el que vamos a estar estudiando. Pero este mismo acontecimiento fue narrado tanto en Marcos como en Lucas como en Mateo. Son textos paralelos que cuentan el mismo suceso. Entonces voy a comenzar leyendo el texto paralelo que está en Marcos, porque nos da un poquito de detalle que no tiene Mateo, por eso es que lo escogí. No hay manera de subir esto, porque bueno. Ay, por favor, para que yo no me tenga que agachar tanto para ir, porque ya ven que tengo el problema en mi cadera. Por favor. No más que pueda subir. Ángel, así está bien. Muchas gracias. Sí, no me gusta ver. Bien, voy a dar lectura. Marcos 9, del versículo 17 en adelante dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma les
sacude, le echa espumarajos, no, ¿verdad? Gracias. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esta fue la prueba reprobada. Ahora, fíjese lo que dice Jesús. Este versículo que viene a continuación es un versículo clave que revela qué era lo que le preocupaba a Jesucristo, al líder del equipo. Fíjese qué dice. Y lo dice hasta de una forma fuerte, molesto, pues Jesucristo estaba molesto. Dice, versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Hoy, si estaba enojado el Señor, ¿no? Sí. O sea, nada más fueron a pedirle, oye, ¿me sacas el demonio? ¡Ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo los voy a sacar? ¿Por qué Jesucristo estaba tan molesto? Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Ahora sí que, como no pudo el equipo, pues lo voy a terminar haciendo yo nuevamente. Dice, fíjense lo que dijo el padre del muchacho en el versículo 22. Dice al final, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia por nosotros y ayúdanos. Fíjese la expresión de este padre. Si puedes hacer algo, Jesús. Parece que estoy escuchando a muchos cristianos orar, diciéndole a Dios, mira, Señor, pues si me puedes ayudar, y si no, pues no importa, Señor, mira, si tienes tiempo, si no tienes muchas cosas que hacer, si tu agenda no está muy llena, pues yo sé, Señor, que esto pues, a lo mejor no es muy importante, pero pues sí puedes hacer algo. ¿Le suena conocido eso? Sí. ¿Acaso eso demuestra fe? No. ¿Eso demuestra certeza de que yo sé que tú lo vas a hacer? No, bueno, pues si me ayudas ya gané, y si no, pues ni modo, de todas maneras ya sabía que no lo ibas a hacer, ¿no? Bueno, ¿qué le responde Jesucristo en el versículo 23? Jesucristo le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, ¡wow! El hombre, el padre, le dice, si tú puedes, y Jesús se le voltea y le dice, no, papacito, no se trata de si yo puedo o no, se trata de si tú crees que puedo hacerlo o no. Es un hecho que yo lo puedo hacer. El asunto es, ¿tú crees que puedo hacerlo? Porque conforme a tu fe va a ser hecho. El resultado de este milagro no depende de mi capacidad, depende de tu fe. Por eso es que Jesús dijo, oh generación incrédula. ¿Cuál era el problema? La incredulidad. La incredulidad. Ese era el problema que Jesús estaba atacando aquí. A Jesucristo, ¿a poco Jesucristo les dijo, oh generación endemoniada? No. A Jesucristo no le preocupaba el demonio. Le preocupaba la incredulidad de su gente. Dice aquí que le dije, ¿crees? Bueno, yo creo que aquí Dios nos está preguntando a nosotros,
pregunta, como si Dios se la estuviera haciendo el día de hoy. ¿Tú crees que puedo hacerlo? ¿Lo crees de verdad? Este hombre finalmente se atreve a darle una respuesta a Jesús muy valiente y muy honesta. Y le responde en el versículo 24: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Oh, bueno. O sea, ¿crees o no crees? Dice, mira, sí creo tantito, pero la verdad es que sí tengo incredulidad. Ayúdame con esto, ¿no? O sea, porque yo quiero que mi hijo sea sano y la verdad creo que le falta nivel a mi fe para recibir mi milagro. Pero yo he escuchado muchas cosas de ti y pues sí creo que puedes hacerlo. No me sé, ahora sí que, ¿cómo le dice ahí? Como dijo en el versículo 27, ten misericordia de nosotros. Básicamente, eso fue lo que tuvo que hacer Jesús. Tuvo que tener misericordia de él porque la fe no le alcanzaba. Y en esta ocasión, por tratarse de un hombre que no era discípulo, Jesucristo sanó, liberó al hijo de este hombre con el poquito de fe que él tenía. Porque él, antes de decir ayuda a mi incredulidad, dijo creo. Entonces ya Jesús dijo, ok, con eso me quedo, trabajemos. Ok, con este poquito de fe trabajo. Muy bien. Ahora vamos a regresar al Evangelio de Mateo, a donde comenzamos en el capítulo 17. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 18. En el 18 dice que Jesús reprende al demonio. Mateo 17, del 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces, ya después se apartaron de ahí, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, o sea, ya cuando nadie los estaba viendo así como que, uy, estos no dieron una. Ya cuando nadie los miraba, cuando nadie los estaba haciendo bullying, así en privado se acercan los 9, porque no eran los 12, porque 3 se habían subido al monte con Jesús, ellos no tuvieron nada que ver en el caso. Pero esos 9 se acercan con Jesús así de, oye Señor, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Y es cuando Jesús responde lo que leímos en el texto nuestro, donde Jesús les dice, por favor vamos a leer todos lo que dice. ¿Por qué? En Mateo 17:20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿De quién era la poca fe? ¿Del endemoniado? ¿De los que estaban afuera? ¿De los que no eran discípulos? No. La poca fe era de los discípulos, de ese equipo que él había capacitado, pues yo creo que ya más de 2 años llevaba capacitándolos. Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y entonces sí viene la frase, pero este género, a ver hermanos, analicemos objetivamente este texto. En todo esto que les he narrado, ¿cuál era el tema
que le preocupaba a Jesús? La incredulidad. No le preocupaba el demonio. El género que no sale sino con oración y ayuno es la incredulidad. Tremendo. Es más fácil expulsar un demonio que expulsar la incredulidad. ¡Ay, Dios! Ten misericordia de nosotros, Señor. Es más fácil expulsar un demonio que la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque al demonio basta con decirle en el nombre de Jesús que sales y el demonio obedece. Pero a la incredulidad le dices, te sales y ahí sigue de necias. Cada que te pasa algo vuelves a dudar y sí será o no será, y será que de esto sí me va a sanar el Señor o no. Y ahí está la incredulidad de necia. Y Jesucristo lo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Gracias a Dios porque en este texto Jesucristo no solo dio el problema, dio la solución. Y ahora entonces vamos a eso. Pero antes le quiero decir, ese es el motivo, la incredulidad es el motivo por el que Jesús estaba tan molesto porque su equipo era incrédulo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿No tienes fe? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? Si no tienes fe, ¿es posible que agrades a Jesús? No. ¿Qué es lo que tenían ellos? ¿Fe o incredulidad? Incredulidad. Entonces era imposible que le agradaran a Jesús. Por eso él estaba tan enojado. Porque decía, sin fe, no puedo trabajar con ustedes, chamacos. Así no puedo. Necesito que trabajen más duro con esa área. Necesito que me den el nivel que se necesita para ser de mi equipo. Vamos a las hojas. En el otro texto paralelo a este de Mateo y Marcos que ya leímos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, dice que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Bueno, ¿ya qué dices? Que el problema es nuestra poca fe. Pues ayúdanos, ¿no? Para eso. Aumentanos la fe. Y nuevamente Jesucristo vuelve a asombrar con su respuesta. Porque en vez de decirles, miren muchachos, les voy a decir cómo hacer para aumentar su fe. No. Les dice, ¿saben cuál es el problema? El punto es que para mover un monte, así lo dice en este texto, para mover un monte y ordenarle, pásate de aquí para acá, lo único que necesitan es fe del tamaño de un granito de mostaza. Así de poquita fe se necesita para mover un monte. Ahora le voy a decir cuál es el problema.
En nuestra Biblia traducida al español, la mayoría de las versiones, la mayoría, no todas, pero la mayoría tradujeron por vuestra poca fe. Pero realmente en el texto en griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el texto en griego no dice poca fe. La palabra que se usó, déjenme lo encuentro, porque luego me pongo a hablar y me pierdo. Aquí está. Es apistía. 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 Pistis significa fe en griego. Pistis es fe. Ahora, cuando yo le digo la palabra, le voy a decir una palabra en español que se deriva del griego y que tiene el mismo prefijo. Apistía. A es un prefijo. Si yo le digo anónimo, ¿qué significa? Que no tiene nombre. Si alguien dice que es ateo, significa que no cree en Dios. Entonces, si en este texto Jesús les dice por vuestra apistía, no les está diciendo que tienen poca fe, les está diciendo que no tienen fe. Eso es lo que realmente dice el texto. Son incrédulos, compadres. Vienen 2 años conmigo, viviendo, desayunando, durmiendo, viendo milagros, es más, hasta sacando demonios, y son incrédulos. No tienen fe. Por eso Jesús estaba tan enojado. ¿Cuál es el primer aspecto de la solución que dio Jesús a este grave problema? La oración. ¿Qué es orar? Orar es platicar con Dios. Así de sencillo. Cuando usted platica con alguien, es un diálogo, no un monólogo. Monólogo es el que yo me estoy aventando ahorita. Pero en un diálogo hablan 2, no solo uno. Entonces, cuando platicamos con Dios, ¿cuántos tienen que hablar? 2. Es decir, yo me dispongo a hablar con Dios. Los que puedan de rodillas, y los que no, como nos acomodemos, pero nos ponemos en una actitud de reverencia y para platicar con Dios, ¿verdad? Amén. Ponemos una alabanza así en fondo, bonita, que nos tranquilice, que nos haga que nos olvidemos de todos los problemas. Leemos la palabra de Dios. De hecho me brinqué, porque eso va después. Pero ¿qué hacemos? Primero, a lo mejor yo creo que le debemos de platicar todo lo que venimos cargando. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, me peleé con la vecina otra vez, el del mercado me robó 5 pesos. Mi marido me miró feo, no me dio beso antes de irse a trabajar. Cuéntale todo lo que traigas cargando. Platica con Jesús como platicarías con tu mejor amigo, porque lo es. Pero una vez que termines de hablar y hablar y hablar y hablar y de pedirle por toda la humanidad, déjalo que Él hable. Porque es un diálogo, no un monólogo. Aprendamos a guardar silencio.
delante del Todopoderoso y decirle, bueno, Señor, ya dije todo en mis chocoaventuras, te escucho. ¿Qué palabra tienes para mí? ¿Qué me quieres decir? A veces en ese mismo momento Dios le va a hablar a su espíritu, le va a hacer sentir algo, le va a poner alguna palabra en su mente. No sé, espere un par de minutos en silencio absoluto, sin estar pensando, nada más esperando oír la voz de Dios. Y después de eso comience ahora sí su lectura bíblica. Esa es la forma en cómo más Dios nos habla, a través de la lectura de la Biblia. Mire, antes de pasar a lo de la lectura de la Biblia, quiero decir algo más sobre la oración. Orar es entrar en comunión con Dios. Debemos de tener una confianza perfecta en Dios. Eso es fe. Fe es tener una confianza perfecta en Dios. Y para eso se necesita tener este tiempo de plena comunión con Dios. Si usted no tiene cada día un tiempo de plena comunión con Dios, cada día, pues por eso somos incrédulos. No podemos confiar en alguien a quien no conocemos, con quien no tratamos, con quien no convivimos. ¿Cómo podemos confiar en alguien en que, pues es que no sé qué va a hacer, no sé si sí lo va a sanar o no lo va a sanar? Oye, si lo conocieras mejor sabrías que sí lo va a hacer. Y aquí pasamos al segundo aspecto de la solución. Dice ahí, oración y ayuno. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer. Pero no es de, ay, voy a dejar de comer por 3 horas. Eso no es ayuno, eso es una malpasada. ¿Eso qué? Muchas personas, inclusive que ni siquiera creen en Dios, ayunan. Dejan de comer cierto tipo de alimentos, grasas o carnes, y a veces se dejan, no sé, a comer puras frutas, o inclusive hay quienes toman pura agua. Eso es un ayuno, pero ¿sabe qué? No es un ayuno espiritual. Y el ayuno del que está hablando aquí es un ayuno espiritual. Miren, para que un ayuno, para que esa decisión de dejar de comer, en lo personal, yo cuando hago ayunos los hago por 24 horas. Así de base. Cuando me quiero meter bien profundo, he llegado a ayunar 4 días seguidos. Eso es un ayuno, no 4 horas. ¿Eso qué? O sea, es de 24 horas en adelante. Eso es un ayuno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un ayuno y una dieta? Sí, porque en la dieta, mucha gente también dice, pues no voy a comer. Pues sí, eso es una dieta. No es un ayuno. Para que sea un ayuno espiritual, tienen que haber nuevamente 2 elementos. 2. El primer elemento, que es el que todo el mundo hace, dejar de alimentar al cuerpecito para que se debilite la carne y seamos más sensibles al espíritu. Pero el segundo elemento que muchos se brincan, porque no se trata solo de dejar de comer, es, ya dejé de alimentar la carne, voy a alimentar el espíritu. O sea, debilito la carne, fortalezco el espíritu. ¿Cómo puedo alimentar mi espíritu? Aquí es donde caemos nuevamente. Leyendo la Biblia.
La Biblia es el pan espiritual. Amén, amén. Es lo que fortalece nuestro espíritu. Necesitamos hacer esas dos cosas cuando ayunemos. Dejar de alimentar la carne y alimentar más al espíritu. En lo personal, lo que yo hago es que si ayuno por 24 horas, dejo de consumir 3 alimentos. ¿Sí? De hecho, yo empiezo a las 6 de la tarde y termino a las 6 de la tarde, entonces digamos que yo desayuné ese día, pero no como. No como, no ceno, al día siguiente no desayuno y ya puedo comer. Pero después de las 6 de la tarde, una comida muy ligera. ¿Qué hago? Durante el tiempo de la cena, la comida y el desayuno, que no consumo alimentos para mi carne, dedico ese tiempo para alimentar mi espíritu. No es de que, voy a aprovechar que ahora no voy a comer para ponerme a hacer otra cosa. No. O sea, dejas de comer alimentos físicos, dedícate a leer la palabra de Dios y a orar. Eso es un verdadero ayuno espiritual. Esa es la única manera en cómo nuestro espíritu verdaderamente se va a fortalecer. Mucha gente ayuna para chantajear a Dios. Ay, Señor, voy a ayunar para que tú me cumplas esto que quiero. No saben para qué sirve el ayuno. El ayuno no es para chantajear a Dios. El ayuno es para debilitarnos nosotros y entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Para eso es el ayuno. Señor, como lo dijo Jesucristo un día, esta es mi voluntad, Señor. ¿Cuál es la tuya? Porque no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad es esta, pero la verdad es que esta es la voluntad de mi carne. Voy a ayunar para poner en disciplina mi carnita y voy a alimentar mi espíritu para fortalecerme y decir, ¿sabes qué, carne? Olvídate de esto. Vas a agradar a Dios y vas a hacer la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Para eso es la voluntad. Cuando usted hace eso, usted entra entonces en una fortaleza espiritual. Le voy a decir algo. Cuando usted ora y ayuna, usted deja de ver las cosas físicas, las cosas del plano natural, y se enfoca en lo espiritual, en lo eterno, en lo sobrenatural. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es tener la certeza de algo que no estoy viendo. O sea, lo espiritual, ¿usted lo puede ver? No. ¿Cómo puede usted tener seguridad de algo que no ve? Solamente teniendo bien fuerte su espíritu. Y de decir, Señor, estoy pasando por esta crisis. Y mi carne me dice que todo está mal y que me siente yo a llorar y que me deprima. Pero en vez de deprimirme, voy a ayunar para debilitar mi carne y fortalecer mi espíritu. Y que cualquier incredulidad que haya en mí y que me esté llevando a deprimirme o entristecerme por cosas que ni son importantes porque no son eternas, en el ayuno se mueren de hambre todas esas cosas. Esa es la solución, para erradicar la incredulidad. El incrédulo se enfoca en lo que ve. Ya sé que Dios dijo esto, pero pues estoy viendo que esto está mal. Eso hace un incrédulo. ¿Qué hace alguien que tiene fe? Veo que todo está muy mal, pero mi Dios es más grande. Gloria a Dios, amén.
al final, bueno, dice ahí en el versículo 23, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. ¿Por qué voy a creer que será hecho? Miren, el motivo por el que los discípulos fallaron fue porque se vieron a ellos mismos. Porque dijeron, híjole, creo que no tengo la capacidad para hacer esto. Dudaron porque vieron su propia capacidad. Y se olvidaron de poner la vista en aquel que es todopoderoso y para aquel que nada es imposible y mucho menos difícil. Si ellos hubieran dejado de enfocarse en ellos mismos, si hubieran enfocado en Jesucristo, en Dios Padre, hubieran dicho, esto es papita. O sea, es un simple demonio. Es así, ¿no? Pues conmigo está el Todopoderoso. Amén. En el nombre de Jesús te sale estándar. Dice, si tuvieres fe y no dudares, le van a decir a este monte. Ahora, este ejemplo del monte me encanta a mí. El ejemplo que escogió Jesús, ¿sabe por qué? Porque un monte simboliza, número uno, algo muy grande. Algo que a usted lo tiene bloqueado. Que usted dice, no, esto está muy grande para mí. Pero además simboliza algo que está arraigado. Y que usted dice, ni cómo mover esto. Porque lo tiene desde hace como 20 años. No, ya, mejor la tomografía. ¿No? Eso dicen los incrédulos. Está muy arraigado, está muy grande. ¿Qué dicen los que están conectados con Dios? Los que están en el poder de Dios. Dicen, para Dios esto no es nada. No hay nada imposible. Lo único que necesito es tener la certeza de que Dios tiene el poder. El poder no lo tengo yo, lo tiene Dios. Si yo veo mis fuerzas, voy a perderlo, como los discípulos. Si yo veo al que está detrás de mí, no hay nada que me haga dudar. Oración más ayuno es depender de Dios. Es lo que necesitamos para obrar cualquier tipo de milagro en su nombre. El versículo 20 de nuestro texto de Mateo 17 termina con una frase. ¿Cuál es la última frase? Vamos a leerla todos. La última dice: y nada os será imposible. Otra vez la vamos a decir todos. Y nada os será imposible. ¿Por qué nada me será imposible? Porque no lo estoy haciendo Dios, lo está haciendo el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Miren, desgraciadamente este equipo de discípulos en aquella ocasión reprobaron. Pero gracias a Dios que está escrito el libro de los Hechos, y ahí están escritos los Hechos de los Apóstoles. De hecho, así se llama el libro, los Hechos de los Apóstoles. Y ahí podemos ver que aquel equipo de incrédulos se convirtió en un tremendo equipo de hombres de fe, que eran capaces de hacer cualquier milagro, incluyendo resucitar muertos. Se convirtió
cumplió la misión, se convirtieron en hombres de fe. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién quiere ser como ellos? Amén. Vamos a necesitar fe, hermanos, para cada área de nuestra vida cristiana, pero especialmente para cuando Jesús nos envía a hacer su obra. Necesitamos ser integrantes de su equipo llenos de fe, no de incredulidad. No reprobemos el examen, para que podamos cumplir esa misión que Jesucristo nos dejó, de engrandecer su reino. Ese es el motivo por el que hacemos todo, para engrandecer su reino. Vamos a ver.